gracias por acompañarnos en una nueva emisión de Pesos y Centavos USA. Soy Carla Garfias, abogada, empresaria, inversionista, pero como conductora me da mucho gusto tener la oportunidad de acompañarlos, de recibirlos en este programa, ya saben, transmitiendo desde Estados Unidos para toda la comunidad inmigrante con temas que nos ayuden a entender mejor las finanzas de una manera sencilla, práctica y que podamos aplicar a nuestro día a día. Me da mucho gusto, como siempre, estar muy bien acompañada. Mi querido Max, ¿cómo te va? Carlita, bien, con el gusto de estar con el auditorio en este programa que busca generar educación financiera, cultura sobre temas que luego se escuchan complicados, pero que la verdad es que cuando los vas analizando y vas de alguna forma deshebrando un poquito, pues llegan a ser, espero, mucho más entendibles para el auditorio, para esta comunidad latina, migrante, sus familias también en sus Allá en países de México, origen, claro, en bueno, de México y donde sea que vengan, en claro. Honduras, en Guatemala, en muchos Puerto otros, Rico. Puerto Rico, Dominicana, pues bueno, pues que se pueda justamente conocer, compartir. Las finanzas personales es un tema que también boca en boca la plática en las mesas justamente con los hijos. Pues ahí empieza la educación también en casa, no solamente en la escuela, que es muy bueno que también haya finanzas personales en la escuela, pero bueno, pues vamos a abordar temas que esperemos sean de su interés y sobre todo de mucha utilidad. Efectivamente, ¿con qué comenzaremos el día de hoy, mi querido Max? Mira, pues vamos a hablar justamente de los asesores en materia financiera que ofrecen guía ahora para la generación Z, pero también nos advierten en época de los influencers de los riesgos de tomar consejos de cualquier lado donde escuchemos. Yo se los he dicho, Sí. cuidado con lo que ven, lo que escuchan en redes sociales. Vamos a hablar también, crece el salario en Estados Unidos por encima de la inflación. ¿Esto qué significa y si realmente nosotros lo estamos sintiendo en nuestro bolsillo? Lo platicamos más adelante. Y bueno, lamentablemente incrementan los costos para comprar un coche y bueno, vamos a platicar tanto usado como nuevo, vamos a platicar un poco las razones, pero también las soluciones. Muy bien, vamos a ver de qué se trata. Vamos a platicar también aquí en el estudio con la contadora Marisa Mata. Creemos que es muy importante como inmigrantes al llegar a este país, particularmente aquí en Estados Unidos, conocer el sistema, saber cuándo, qué declaración me toca hacer, si puedo abrir una empresa, pues todo lo que se refiere a los temas contables. Insistimos, hay que platicarlos con un especialista, así que nos da mucho gusto hoy recibir aquí en el estudio a la contadora Marisa Mata. Vamos a platicar con ella. Bueno, y los números, los deportes, los temas que luego nos generan este morbo, ¿no? Travis Kelce, muy famoso ahora, porque la verdad es que pues, el novio de Taylor Swift, que está capitalizando su fama y viene. Pues lo hace muy bien, me da mucho gusto por él. Yo no quiero decir nada todavía, más adelante. Oigan, no todas las estrellas que ganan millones saben cómo mantener sus ganancias. Lo hemos hablado, le ha pasado a profesionistas, a deportistas, a empresarios, a mucha gente que ha hecho muchos millones y este deportista en particular, su cuenta era bastante interesante y se quedó sin sus millones. Se trata de Terrell Owens. Vamos a ver hasta cuánto llegó su cuenta, cómo cayó y qué está haciendo para recuperarse. Eso y más en el programa del día de hoy, mi querido Max, porque cada peso Cuenta y cada centavo vale. Vamos a la pausa y regresamos con nuestra parte editorial. No se vayan. ¿Hay realmente secretos para el éxito? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado cuál es el camino para llegar al éxito? Y es un hecho que un gran número de personas vive buena parte de sus vidas tratando de lograrlo, aunque a ciencia cierta no sepamos distinguir siquiera cuando ya llegaste a él. Particularmente el éxito económico, en mi opinión, no debe ser por sí mismo un fin y sin embargo, bien llevado se asocia con una serie de comodidades que pueden facilitar algunas cosas en la vida sin suplir de ninguna manera otras no materiales que al final pueden ser aún más valiosas. Recientemente me encontré con un artículo titulado Los 10 secretos para el éxito, los cuales se construyeron como resultado de un análisis profundo de las características y actitudes de líderes y personas exitosas en distintos aspectos de su vida y que podrían ser pasos que ayuden a facilitar esta búsqueda de ser exitosos. Fue una publicación del Investors Business Daily que se hizo pues para justamente documentar esta relación de los 10 secretos que incluye varias de las prácticas de las que también se han ocupado libros y otras revistas financieras en las que hacen alusión, por ejemplo, al ejercicio,
a levantarse temprano, a programar tu día y tu semana, así como otros que son comunes entre personajes que han alcanzado en alguna medida destacar positivamente. Sin duda, siguen sin existir reglas de oro como tal, pero seguramente todas las publicaciones que hacen referencia a un listado, todas y posiciones ante la vida de estos personajes exitosos son de alguna manera una guía a considerar en nuestro día a día como seres humanos y como personas productivas. El artículo al que hacemos referencia los dejo para consideración y análisis, vamos a compartírselos, nos dice a grandes rasgos lo siguiente. Número 1. Cómo piensas lo es todo. Este principio propone pensar en el éxito y no el fracaso, así como alejarse de los ambientes negativos. 2. Definir tus sueños y metas. Sugiere escribir tus metas y desarrollar un plan para cumplirlas. Después, tratar de seguirlo para no desviar el camino. Número 3. Toma acciones. Las metas se tienen que construir con acciones, por lo que necesitas empezar dando el primer paso hacia ellas. De otra manera, solo se quedarán en sueños. No dejes de aprender. Vuelve a la escuela o lee libros. Entrénate y adquiere habilidades nuevas, hoy más que nunca en este mundo que se transforma todos los días. Sé persistente y trabaja duro es el número 5. El éxito es un maratón, no una carrera de velocidad. El secreto es no rendirse, ya que de otra manera no llegarás a la meta. El punto 6 que se sugiere, aprende a analizar los detalles, allégate de todos los hechos, de todos los insumos necesarios para tomar decisiones. Aprende de tus errores. Número 7, enfoca tu tiempo. No dejes que otras personas o cosas o las redes o el teléfono te distraigan. No temas innovar, sé diferente, muy importante. Seguir al rebaño es un camino que probablemente te vaya a llevar a la mediocridad. Número 9, trata y comunícate con las personas de manera efectiva. Ninguna persona es una isla, por lo que debes saber transmitir adecuadamente lo que piensas o incluso tus instrucciones. Eso es básico. Así también lo es aprender a entender y motivar a otros. Y finalmente, sé honesto y formal, asume responsabilidades. Es quizá al final el más importante, ya de que otra forma, pues los pasos 1 al 9 no te van a servir de nada. Totalmente de acuerdo, mi querido Max. No puedes culpar a los demás porque a ti te vaya mal. Lo que tú tienes que hacer en algún momento, si eres constante, disciplinado, va a dar resultados. Así será efectivamente. O sea, no son reglas de oro, pero me parecen muy buenos consejos que se documentaron en esta publicación. Pues vamos a comenzar a ponerlos en práctica, mi querido Max. Carlita. Y vamos a la pausa y regresamos con la primera parte de este programa. No se vayan. Bueno, ya no me acuerdo, Carlita, de cuántas... Yo no sé ni de qué generación soy yo. Ya sé de qué me hablas. Yo también me pierdo. De la A a la Z, ¿en cuál estamos? Bueno, pues creo que estamos en la aparentemente para efectos de este tema de finanzas personales, donde está surgiendo asesores financieros que buscan orientar esta generación Z nacida entre el 97 y el 2012. Okay. Eso es lo que supuestamente es la Z, ¿no? Pues ya es que muy joven. Creo que hay una generación alfa que es todavía más reciente, ¿no? De nuevo modelo. Pero lo que pues está justamente buscándose por parte de los asesores financieros es enseñarlos a lidiar con estos costos que han empezado a subir el costo de la vida, y lo hemos platicado aquí muchas veces. En Estados Unidos pues, ha subido fuertemente, y esto implica poder justamente guiar a esta generación para poder transcurrir y también planear, prevenir. Tuvimos una entrevista el programa pasado muy interesante en cuestiones justamente de la posibilidad de invertir en un seguro de vida, ¿no? Que se vuelve también una forma de ingreso. Pero pues es entender que a veces lo que tienes como seguridad social no te va a alcanzar para mantener un modo de vida al momento del retiro, que hay una necesidad de hacer algo de lo que yo quiero platicar luego en otro programa también bien importante, el tema de presupuestar, que es la base de todo, ahorrar, invertir, que es el siguiente paso,
y a final de cuentas, pues también muchos otros elementos que determinarán lo que podrás tú construir en tu vida, en tus negocios, en tu familia, y llegará el momento inevitable del retiro y cómo lo queremos vivir. Y ahí están justamente estos asesores acercándose ahora a esta generación que no le está viendo nada fácil, que se habla mucho de sus características, ¿no? De sus también de sus formas de ver el trabajo, sus formas de ver a lo mejor también son más hedonistas, no son más no a la acumulación patrimonial, sino a disfrutar la vida, a viajar más, a tener, insisto, la parte de lo inmediato. Y advierten, Carlita, advierten, y me parece bien importante, tener mucho cuidado precisamente en a quién adoptas como gurú en temas financieros. Yo no digo que nos adopten forzosamente a pesos centavos pero USA, se lo sugerimos. pero podemos sugerir, pues, sobre todo a la gente experta que viene con nosotros, pero sí tener mucho cuidado porque ahorita, claro, hay redes muy potentes, hay personajes que tienen una capacidad de atraer, ¿no? A partir de cómo se presentan, qué tan extrovertidos o inclusive qué tan padre, a lo mejor hasta lo pueden llegar a platicar resultan, simpáticos, claro, pero que no necesariamente tienen un conocimiento. Y sí, la advertencia es importante, tener mucho cuidado cómo te asesoras, de dónde obtienes información para planear tu presente y futuro financiero, sobre todo si estás en esta generación Z. Yo creo que lo valioso sí es escuchar todas estas posturas. A lo mejor, como tú bien dices, te lo explican de una manera tan natural, tan casual, que te atrapa y te gusta, pero de ahí a que te funcione como tal, como una regla de vida como las que acabamos de leer, o como una regla para tus inversiones o para tu ahorro, si te motiva para ahorrar, creo que es fabuloso. Sí. Si de ahí quieres invertir, ahí sí hay que tener mucho cuidado con quién lo haces, a través de qué instrumentos, a través de qué empresa, ¿no? Qué cantidades, y ahí sí valdría la pena que veas a alguien más experto, y creo que valdría la pena que fuera personalmente, no de manera digital, porque ahí es donde se puede prestar, ¿no? A que no sea el resultado que tú esperabas y que tal vez, como ya lo hemos comentado aquí, todavía estos engaños digitales están a la orden del día. Y aprovechar una de las grandes ventajas de las redes y de la inteligencia artificial y de la cantidad de páginas, pues encontrar justamente la forma de respaldar algún comentario que probablemente te hizo sentido o te atrajo, ¿no? A lo mejor como una fórmula de hacer dinero, que nadie está peleado con eso, pero que pueda realmente tomarte el tiempo para verificar que efectivamente expertos u otros expertos, aunque te parezcan un poquito aburridos, o ya viejitos, o ya viejitos, pero puedan de alguna forma reafirmar o corroborar esa información. Correcto, totalmente de acuerdo, mi querido Max. Así es. Entonces creo que esta es la parte importante de ese tema en particular. Pues hay que tenerlo presente. Vamos a escucharlos, pero efectivamente vamos a corroborar que la información que nos están compartiendo sea real y aplique a tu caso en particular. Vamos ahora a pasar al tema del salario en Estados Unidos, porque el tema dice aquí que crece por encima de la inflación. El salario crece en Estados Unidos por encima de la inflación. Hasta febrero del 2025, pues ha llevado esta tendencia, es apenas hacia el mes pasado. Los puntos clave, pues, es el crecimiento salarial real sostenido. La inflación, dice, el crecimiento promedio de los salarios por hora ha superado la inflación durante 12 meses consecutivos, lo que en esencia pues debería pues mejorar la ganancia real de los empleados. También otro punto clave es el avance a nivel estatal, y el contexto global pues es que según el Business Insider, desde el 2019 y hasta el 2023, Estados Unidos experimentó un aumento del 5.2% en salarios reales. Esto en realidad pues pareciera una muy buena noticia, porque deberíamos estarlos todos sintiendo en nuestro bolsillo, pero el sentimiento económico en realidad podríamos decirlo, y no me quiero ver muy pesimista, Max, pero podría ser más bien negativo. Una encuesta reciente de Reuters muestra que el 53% de los estadounidenses creen que la economía va por el camino equivocado. Pues simplemente lo dicen porque así lo viven, ¿no? No es que se lo inventen, es que simplemente lo hemos comentado. Lo que ganábamos antes no nos alcanza para comprar lo mismo con lo que ganamos ahora, y es como la gente lo está viviendo, y así lo expresa en las encuestas. Sí, bueno, en realidad ahí está el dato duro, que es bueno. El dato duro es que los salarios han aumentado en porcentaje, en promedio, más que la inflación, y ese diferencial quiere decir, en principio, Carlita,
que podemos comprar un poco más, ¿no? Eso podría Esa ser, sería la lógica. Esa sería la lógica. El sentimiento que genera una encuesta tiene que ver quizá más con la percepción. Con el día a día. El día a día y la expectativa futura, ¿no? Ahí vi también en algunas notas que hablaban, fíjate, un tema que hemos comentado también, ¿no? De esta preocupación de los famosos aranceles que se le quieren poner, en este caso a las exportaciones mexicanas, que se ha estado justamente en el dime y direte y se ponen o no se ponen, que sí, que siempre no, en fin, y hay también esa preocupación de que si se llegaran a poner, pues las cosas te van a costar más caras y entonces pues la vas a sufrir, pero bueno, por lo aunque pronto... ganes un poquito más. Exactamente, ganes un poquito más o que luego se compensen con esos aranceles, pero bueno, pues creo que este tema habrá que ver cómo evoluciona y por lo pronto el dato duro que tú diste me parece importante para no nos vean como aves de mal agüero, pues está... Claro. En dato duro ha avanzado más los salarios que la inflación y eso pues tiene que ser bueno. Eso acá en Estados Unidos. Así es, aquí en Estados Unidos. Y bueno, lo que no les puedo dar una buena noticia, pero les puedo dar elementos a lo mejor para que le vayamos midiendo el agua a los camotes, es que el precio también de tener un automóvil en Estados Unidos, ya sea nuevo o usado, ha incrementado de manera importante. Se habla de pagos mensuales promedio en un auto nuevo de $700, en un auto usado de $550 y bueno, pues sí, efectivamente ya forma una parte bien fuerte de nuestros ingresos, ¿no? Porque se ha hablado y lo hemos comentado aquí de reglas que dicen que no gastemos más del 30% de los ingresos. Hay gente que piensa que inclusive todavía es mucho. Para un crédito, para mantener un crédito. Para ir pagando tu crédito del coche, ya ¿no? sea el coche, de la casa, la suma de ambos. Sí, bueno, ya la suma de ambos igual ya se va más fuerte, alta, pero claro. Sí por lo menos en el auto se habla mucho de este 30%. Los intereses tan caros todavía, lo platicamos en algún programa reciente, la famosa tasa de referencia que se mantiene alta por cuestiones de combatir la inflación, pues afecta en que los créditos que te dan los bancos para este tipo de adquisiciones pues sigan estando altos. Hay tasas inclusive que llegan a ser del 9.5% anual, que para ser Estados Unidos son altas, y eso ha hecho que se encarezca mucho pues lo que tú pagas cuando ya estás hablando de un financiamiento, porque además creo, Carlita, que casi todos adquirimos dos cosas siempre a crédito: la casa y el coche. Entonces, bueno, pues para estar ahí al tanto, y bueno, pues claramente hay que tomar en cuenta muchos temas cuando vas a comprar un coche, ¿no? Hay que ver las opciones de crédito, hay que ver los costos también, porque el coche tiene una vida también económica que nos va a costar, cuánto cuesta el mantenimiento, ¿no? Cuánto cuestan los seguros, los servicios de los autos, seguros, claro. Hay algunas marcas que ya te dan servicios por gratis por ciertos años, hay que irlas a buscar, y bueno, pues cuánto va a costar el mantenimiento básico también, y que lo hemos hablado en otros casos, que insisto, es gasolina, tiene que ver con el cilindraje, y el tema de los autos eléctricos o híbridos, que aunque ya no tienen subsidio, pues siempre tendrá la manera de que podamos comparar cuánto nos cuesta uno contra otro, ¿no? Efectivamente, mi querido Max. ¿Y con esto nos vamos a la pausa? Sí, con esto vamos a la pausa y regresamos con nuestro invitado. Regresamos a platicar con Marisa Mata, ella es vicepresidenta del despacho Nelson y Mata. Pues la idea es que nos aclare un poquito más este panorama, ¿no? De los números, de la contabilidad, de temas fiscales. Vamos a platicar con ella es la experta, no se vayan. Tal vez de pronto hablar de contabilidad, de presentar tus impuestos, de estar al día en cuanto a cuestiones fiscales se refiere, nos resulta un poco complicado, nos da un poquito de miedo, y es por eso que en esta ocasión nos da mucho gusto recibir aquí en el estudio a la vicepresidenta del despacho Nelson y Mata. Ella es la contadora Marisa Mata, y te agradecemos, Marisa, que nos acompañes en esta emisión. Como ya te platicábamos, nuestro programa, la idea es acercar información de valor a la comunidad migrante. Nuestro programa se ve en Estados Unidos, se ve también en México, pero en particular quisiéramos preguntarte, para quienes ya dieron el paso de migrar hacia acá, ¿cómo perderle el miedo a presentar sus declaraciones fiscales? ¿En qué época debe ser? El tema del idioma, ¿qué les dirías? Sí, la cosa es, tienen que presentar sus ingresos mundiales, depende en el caso, pero no debes de tener miedo, solo debes de entender sus obligaciones. Es muy importante tener la información en donde tienes que presentar, qué tienes que presentar, cuáles son sus deducciones. Entonces, el poder es en la información.
Por ejemplo, está este tema, Marisa, de pues, la división, yo creo que la división internacional, ¿no? La persona física y la persona moral, ¿no? La empresa. Sí. Y yo creo que empezamos igual por la más, Por la persona física. persona creo física. que nuestras mayores dudas estarían ahí. Sí, Yo creo que la obligación de presentar, Marisa, y también esta cuestión de qué también es deducible, ¿no? O sea, ¿cómo cumplo? Porque es una estrategia que no es algo malo, no es ilegal. O sea, ¿cómo cumplo? Pero también cómo aprovecho que puedo deducir, pues también para pagar menos. Yo creo que nadie está peleado con su dinero, ¿no? Pues más que pagar menos, quedarme con lo mayor que se pueda. O quedarme no con más. El famoso ingreso disponible, ¿no? Pero claro. ¿cómo es este juego, en el mejor de los términos, para las personas físicas para poder declarar, pero también quedarse con lo que más se pueda? Sí, depende, en cada caso es muy distinta, entonces es muy importante saber cuáles son los ingresos, si es de salario o nómina, entonces no hay mucho movimiento en donde puedes no deducir muchas cosas, entonces, pero hay otros programas como las cuentas de jubilación, el 401k, IRA, entonces eso también puede ayudar en no pagar tanto impuestos. También en el Child Tax Credit, depende en cuántos hijos tiene, entonces también hay esas deducciones. Pero normalmente una persona que solo tiene salarios, no hay mucho movimiento en donde puede no pagar tanto impuestos, porque están reteniendo los impuestos cada trimestre. Ya te los van quitando, exacto, ¿no? Entonces en esos casos no hay mucho movimiento, pero en el emprendedor entonces ahí es donde está mucho más flexibilidad en las deducciones. Puede deducir el home office, el coche que uses para el negocio, más salarios, más cuentas de jubilación, entonces sí hay más flexibilidad. Volviendo a la persona que tiene su salario y que tal vez ya tiene sus retenciones por parte de su empresa, de su empleador. Entiendo que hay una diferencia entre tener un IT number y un social number, el número del seguro social. ¿Cuál es la diferencia y qué tiene que ver con mi contabilidad? Sí, el ITIN es un número donde lo necesitas para presentar tu declaración. Normalmente la mayoría de la gente tiene un requisito de presentar, y si no tienes un seguro social, entonces tienes que aplicar por el ITIN. El ITIN no permite mucho de los créditos, el Child Tax Credit, cosas así, pero el seguro social sí. Entonces, si una persona está trabajando, lo recomiendo que saque el seguro social, pero eso depende parte también en qué tipo de visa tiene. El estatus migratorio. Exacto. Okay. Entonces, todo depende. Pero si tienes que presentar una declaración y no tienes el seguro social, entonces hay un requisito de sacar el ITIN. Si todos tenemos, que eso decíamos antes de entrar al aire, no hay nadie que se salve de presentar sus impuestos. Sí. A ver, la pregunta una vez, es la pregunta como incómoda, ¿no, Carlita? A veces con la gente que nos asesora, porque pareciera como, no sé, o sea, algún elemento pues complicado, porque es algo que luego no se acepta mucho, que hay muchos compatriotas, mucha gente, muchos latinos, muchos migrantes que no han podido regularizar su legal estancia en Estados Unidos. Pareciera contradictorio, pero tienen alguna obligación, a pesar de que no hay una legalidad en su estancia, de presentar una declaración de impuestos. Sí, o sea, las leyes inmigratorias y las leyes fiscales son muy distintas. Entonces, si una persona está recibiendo ingresos estadounidenses, tiene el requisito de presentar. Normalmente depende en la cantidad, mucho depende en todo qué tipo de ingreso es, si es como contratista o si es más ingresos pasivos como interés o dividendos. Entonces todo depende en qué son los requisitos a presentar una declaración. ¿Le recomiendas que se acerquen? O sea, si hay una persona que nos está viendo o escuchando, una persona que tiene este estatus todavía de indocumentado en Estados Unidos, que se acerque a un despacho contable. Sé que tú no eres abogada de migración, pero no es así como que el contador tenga la obligación de decir, vino esta persona. ¿Tú no preguntas? No. ¿Sí preguntas por su estatus migratorio? ¿Tienes que?
tenemos que, porque si una persona necesita un ITIN, entonces tenemos que mandar el pasaporte, entonces algo con una identificación. A lo que sí le ayudas es a tramitar su ITIN number. Eso es importante. Sí, y necesita algún documento con su identificación, si es un pasaporte, aunque sea un pasaporte mexicano o depende. Hondureño, de donde sea. Okay. Entonces, si no tienes esto, entonces, ¿cómo vas a presentar una declaración? Y sí puedes presentar una declaración que no tiene número fiscal, pero el IRS no van a amarrar los dos, o sea, tu cuenta con tu... Y lo que quieres es estar al día, que se sepa que eres tú, si no, no tendría sentido. Y fíjate que aquí hay una pregunta del público precisamente en torno a eso. Dice, yo soy inmigrante y no he declarado impuestos en el pasado. ¿Qué consecuencias puedo enfrentar a largo plazo y si hay alguna forma que me pueda poner al día sin enfrentar problemas legales graves? Es que todo va de la mano. ¿Qué puede hacer esta persona? También todo depende en el caso. Hay unos abogados que ayudan con se llama el Voluntary Disclosure Program, en donde pueden entrar y declarar con el IRS que, mira, tengo todos estos ingresos, no ha presentado, o también puedes ir con un profesional contador que pueden ayudar a presentar todos los declaraciones antepasados. Y sucede un poco como en México, ¿no? Sobre lo que no has pagado generas un interés que hay que pagar. Y también es como en México que puedes llegar a un acuerdo. Sí, todo depende. Si el IRS aprueba se llama Offer and Compromise, pero todo depende. Pero sí van a estar acumulando los intereses y las penalidades. Y puedes decir, ¿hay algún punto donde se corte esa obligación? Por ejemplo, en México se habla mucho de los 5 años, ¿no? Que de 5 años hacia atrás ya... Borrón y cuenta nueva. Digo decir, ya fregaste. Sí. No, existe un statute of limitations, pero empieza en el primer día cuando presentas la declaración. Y si no presentas, entonces no hay ese estatua. Okay. Oye, otra pregunta del público. Durante la temporada de impuestos, primero, ¿cuál es la temporada de impuestos? La fecha límite es el 15 de abril para personas físicas. Para algunas sociedades es el 15 de marzo. Mi corporación es el 15 de abril, depende. Pero todo depende en cuándo es el año fiscal, si termina en diciembre o en otro mes en el calendario. Y la pregunta dice, ¿qué consejos prácticos nos darías a los inmigrantes hispanos para asegurarnos que mi declaración sea correcta y completa? Es la información. Es muy importante saber qué son los requisitos, trabajar con un contador que sabe todo las obligaciones para esa persona. Si esta persona es una persona extranjera, entonces existe más reportes informativos que tiene que presentar. Entonces es muy importante que la persona sabe cuáles son los requisitos. Yo sé que cada caso, cada familia, cada empresa es diferente, pero ¿hay alguna especie de tabla que nos dé como una referencia de yo donde entro? Bueno, las fechas ya nos dijiste, pero ¿cuánto me toca pagar por porcentaje, por ingreso? ¿Cómo funciona? Sí, el tasa de impuestos es accelerated, entonces tiene que saber cuáles son su total de ingresos. Una persona extranjera tiene que saber cuáles son sus ingresos, pero también si tienes algunas cuentas extranjeras, porque eso también es un requisito que tienes que informar. Si yo todavía tengo ingreso en México, ¿hay que declararlo acá? Si tienes cierta cantidad, si es en algún momento en el año calendario tienes algún depósito acumulado más de $10,000, entonces tiene el requisito de reportar todas sus cuentas bancarias extranjeras. Y ahí ustedes son los expertos en ajustar si hay un tema de estos doble tributación y que hay tratados, ¿no? Para esos efectos, y ustedes pueden ayudar como a compensar, ¿entiendo? Sí, claro. Entonces, hay un tratado con México, con Venezuela y acaba de tener un tratado con Chile. Entonces, esos son todos los países de Latinoamérica en donde tenemos ese tratado. Pero los otros países no tenemos, entonces hay otros, la tasa de retención es más alta, hay otras tasas más altos para esos otros países. Pero para México puede ser una retención de 10 a 5%
en los ingresos. Pero entonces no se comparte información con esos países que no se tienen tratado. Sí Sí se puede comparte ser. aún. Ok. Sí. Pero no, ok, entonces lo ideal es tener el tratado, ¿no? Exacto, sí. En tu experiencia, y hablando tal vez ya un poco en temas diplomáticos, ¿qué país es más amigable, ¿no? para este tema de los impuestos? México tenemos un tratado muy amigable, entonces sí, evita el doble tributación, pero también en todos los países pueden tomar un foreign tax credit sobre los impuestos que he pagado en los otros países. ¿Tienes pues clientes, que asesores de muchos países? ¿Cuál es el más cumplidor, el más complicado? México tiene un sistema muy complicado en comparación con los Estados Unidos. Tenemos muchos clientes de México, Argentina, también de Austria. Somos un despacho internacional, entonces tenemos el saber de todos los países, de cómo tiene que presentar sus declaraciones. Y también trabajamos con los asesores fiscales de esos países para saber de los dos lados. Ahora, para aprovechar, Marisa, tu experiencia en esto, ahora me gustaría pasar también a la parte más de las sociedades, ¿no? Okay. De las compañías. ¿Qué pasa cuando dos migrantes se quieren, aunque no sé si existan las empresas unipersonales o tienen que ser dos personas forzosamente? No, puede ser una pues persona. Una sola. En otros países no se pueden. Aunque sean un porcentaje mínimo, pero debe haber Tienen que por lo ser menos dos. Entonces, aquí para empezar, tú sí puedes constituir una empresa con una sola persona. Sí. Ok. Sí, ese puede ser, depende en la clasificación, si es un LLC se llama un disregarded entity, o si es una corporación es una entidad no transparente, entonces sí pueden tener solo un accionista. Y esto es federal, no importa en qué estado de la Unión Americana estés, esto es federal, perfecto. Ahora, ¿dónde te constituyes? ¿Qué tan complicado es? ¿Qué tan caro es hacer una de estas empresas? Había este tema, no sé si te ha tocado, ¿no? Que todo el mundo, bueno, sí va a Delaware, ¿no? Pues supuestamente es mucho más fácil, pero creo que ya ahorita ya está cambiando, ¿no? Creo que hay alguna problemática ahí, ¿no? Sí. Texas es un estado muy business friendly, entonces lo recomiendo que vas con un abogado que pueden constituir la empresa. Nosotros pueden ayudar sobre las elecciones, la parte fiscal, la parte contable y los complementos fiscales. ¿Es caro hacer una empresa en Estados Unidos? No, depende en los honorarios de los abogados. O también hay muchos programas aquí en Texas, o también por online, el LegalZoom, cosas así, páginas así en donde lo puedes hacer inmediatamente. La verdad es que creo que valdría la pena. Sí hay la opción definitivamente de hacerlo en línea, pero después te van a llegar una serie de documentos que tienes que llenar y que tienes que firmar, y un paguito extra para registrarte en no sé dónde. Yo a título personal les diría, vayan con un profesional, ya sea un abogado, o en tu caso nos dices que también nos puedes ayudar a constituir. En mi caso fue una LLC, porque hablando de la información que recibe la generación Z, que en TikTok te dicen, es muy fácil, mira, y hasta te comparten 5 plataformas o páginas web, y te dicen, no, y te cuesta $500. A ver, sí, es muy fácil, sí, segura, y hasta menos de 500, pero después te va a llegar un documento que te dice, caray, ¿yo en qué momento pedí este? Sí, señor, es parte del trámite, no puedes jugártela a que es muy sencillo y lo voy a hacer en línea. Por eso está aquí Marisa, para no hacer tonterías. Lo barato luego sale caro, Marisa. Te metes en un problema que no necesitas. Y también si vas a tener otros socios, es muy importante que vas con un abogado que pueden hacer el operating agreement, entonces para tener todos los alcances de cada quien. Sí, lo que llaman los estatutos, ¿no? En español, digamos, yo digo que las reglas del juego entre los socios, ¿no? Y que no te vayas tú a meter en un problema. Claro. Lo que quieres es crear una empresa. Hablando de crearlas, Marisa, está la LLC, ¿cuáles otras existen? LLC, ¿y por qué elegirías una u otra? Sí, el LLC en Texas tiene mucho más flexibilidad. Puedes elegir solo para temas fiscales el estatus corporativo con ese LLC. Entonces, si es una nueva empresa, un startup, lo recomiendo. También todo depende, pero lo recomiendo un LLC.
También hay otro que se llama un corporation, una Inc. Entonces, sí, ese tiene menos flexibilidad. Hay un requisitos en donde tiene que tener minutos el board of directors y es mucho más formal. Claro. Okay. Todos estos detalles son los que, si lo haces en línea, tal vez no te enteres. Exacto, ¿no? O sea, exacto, no, bueno, sí. definitivamente. te vas en banda, o sea, sí, claro. A lo ¿no? mejor sí ya la Sí. tienes, pero no te enteras que creaste una responsabilidad adicional que ni siquiera tenías presente. Yo te diría que ni siquiera siendo abogado, ¿eh? O sea, porque bueno. Pues, abogado si no, en otro país. En otro país, claro. Si no tienes el conocimiento, son áreas especializadas, ¿no, Marisa? Sí. Tanto contables como de abogados, yo supongo, fiscalistas, ¿no? Exacto. Y hablando precisamente de leyes, Marisa, ¿qué tan cambiantes son las leyes fiscales acá? Siempre están cambiando. Todo con el Tax Cuts and Jobs Act en 2017, todo está cambiando diario. Entonces, los profesionistas, ¿Profesionistas? Sí, Profesionistas o profesionales, cualquiera de los dos. Entonces, sí, tiene que estar de al día con todos los cambios. Okay. Por eso es importante, tú te estás actualizando todo el Exacto. tiempo, ¿no? Por eso es importante acercarnos contigo. Sí, siempre estamos estudiando, ir al congresos de impuestos internacionales o impuestos de personas físicas para entender más. Sobre este tema. Es la penitencia que llevan los contadores Sí. a cuesta, y más en internacional, Marisa, ¿no? Sí. Creo que es Abogados y contadores, ¿no? Sí, Siempre hay que sí, estarse sí. actualizando Sí. y más, exacto, en este caso que recibes gente de tantos países, tienes que estar actualizada en todas las es muy líneas. importante. ¿Por qué elegiste ser contadora, Marisa? Me encanta cómo funcionan los negocios, es como un rompecabezas, entonces me encanta. No te sientes tú encasillada en esto que luego decimos los latinos, que los contadores son muy cuadrados. Muchos dicen que eso, pero no creo en eso. No, yo creo que eres gente más de soluciones que de... Sí, hay mucha creatividad también en impuestos. En los números. En Oye, los números. y si de por sí creo que en general le tenemos miedo a los números, ¿no? Ujú. Y hablar de dinero Y también. a los impuestos peor. A los impuestos, bueno, Sí. nos da escalofrío. Y además combinado con el idioma. Afortunadamente tú eres bilingüe, pero a lo mejor tal vez mucha de la gente que nos ve también le dé un poquito más de miedo porque no domine el inglés. Les ayudas también a entender, ¿no? Qué es lo que están firmando, qué es lo que están presentando en su propio idioma. Claro, sí, es muy importante para hablar con mis clientes en español porque están más cómodos. Entonces quiero explicar cómo funciona su declaración, dónde están los números, dónde sacamos los números y los estados financieros. Entonces quiero que mis clientes saben qué estamos presentando y por qué. Porque los formatos, supongo, son en inglés, ¿no, Marisa? Sí. Ahí sí no hay de otra, ¿no? Hay algunos O que hay están declaración. hay algunos formatos que están en español, pero no tantos. Mira, Ujú. yo había pensado que ninguno. Ninguno. Sí, no, sí hay algunas. Ajá. Sí. Pues bueno, eso ya ayuda un poco, ¿no? Sí, Digo, ayuda más la exacto, asesoría sí. del profesional, Ujú. pero claro, el poder leer lo que estás firmando, pues siempre Sí. es una ventaja. Sí. Te da un poco más de certeza, de Sí. tranquilidad. Y es lo que queremos darles, tranquilidad. Exacto. Con tu visita, Marisa, ¿cómo podemos contactarte, buscarte en redes, tu teléfono? Sí, estoy en LinkedIn. También tenemos una página de web del despacho y creo que están en inglés y en español para ayudar a cualquier persona. Ok, pues muchísimas gracias. Gracias a ¿Alguna otra ustedes. duda? No, nada más la ponemos en el programa, Sí, ponemos sí, ok. Su teléfono, la su liga, página. al despacho, y muchas Ok. gracias, Marisa, Muchísimas por la gracias a plática y por ustedes. la asesoría que nos das para nuestro auditorio. Sí, gracias. Gracias. Gracias por la visita, Marisa Mata, contadora. Vamos a la pausa en pesos y centavos USA. Regresamos a la parte final, no se vayan. Estamos de regreso aquí en Pesos y Centavos USA y pues en los temas que vamos a entrar aquí a una discusión, donde más que discusión quizá a una conclusión donde probablemente vayamos Ojalá a podamos coincidir. llegar a alguna. Pero a ver, $100 millones en un acuerdo para un podcast con Amazon, una vez más Amazon. Y me refiero a Travis Kelce, que es el novio, ¿no?, de Taylor Swift, y que hemos platicado si este éxito económico fuera del campo, que es algo que mide muchísimo. Cuando tú te vas, por ejemplo, a ver
las estadísticas de los deportistas mejor pagados del mundo, que Forbes la saca, siempre hace la separación entre lo que ganas por contrato por tu desempeño como profesional, como atleta profesional, y lo que ganas fuera del campo, que tiene que ver con los patrocinadores, ¿no? Cuando te pagan por usar el reloj, por usar por comer el cereal, la ropa, por los anuncios de lo que me bueno, acá son digas. las hamburguesas. Sí, bueno, pues a mí me parece que pues receptor de Kansas City, que Kansas es un equipo muy exitoso de esta generación. Llegaron al Super Bowl. Pero que yo debo decirte que me encanta el americano, entiendo que sus números son históricamente relativamente buenos, pero la verdad es que había oído yo hablar muy poco del señor, que ahora está embolsando estas cantidades tan importantes, y que bueno, pues no tiene nada de malo decirlo, a lo mejor está pudiendo monetizar, capitalizar esta relación con esta superestrella internacional, de la cual era muy difícil decir que no conocíamos, al revés, ¿no? Hasta que anduvo con Travis Kelce, ¿no? ¿Pero tú qué opinas, Carlita? Porque yo me interesa mucho. Te preguntaría, ¿por qué dices Travis Kelce, el novio de Taylor? Sin simplemente decir Travis Kelce. ¿Por qué? Pues porque ahora es referente que es el novio de la guapa. Está bien, o sea, al final ella lo eligió y ella se va a casar con él, pero yo sí creo que está capitalizando su relación y también está bien, porque al final va a tener que pagar una gran boda. Entiendo que es tan fuerte el efecto, y se las pagan, dicen que luego se las pagan, o sea, a las celebridades. Ahora sobrarán patrocinadores, todos van a querer estar presentes en esa boda, o sea, obviamente. Filtra, o sea, permites tomen algunas fotos exclusivas para ciertos un bonito medios, vestido, el outfit para el novio, sí, bueno, yo creo que no solo cosas. no se gastan, a lo mejor hasta por ahí les sale, hasta ahí les sacan les pagan algo para ir a tomar las fotos. Algo de recurso, pero hoy es tan poderoso este tema de Taylor Swift que entiendo que no solamente él ha podido capitalizar esta situación, digo, respetuosamente hay que decirlo, pero también el equipo mismo ha subido el valor desde pues la incursión, digamos, de Taylor Swift en los partidos que va, tanto a lo del local como muchos de visita, y bueno, pues sin duda ha levantado todavía un tema mayor al éxito deportivo de la franquicia y que está pues generándole otro especie de atractivo de público, a Kansas City, porque ¿no? Todas las Swifters están presentes en cada partido, todas queremos ver si se va a poner el jersey, si se va a poner el suéter, si se pinta el labio de rojo, si ya se lo cambia. Y al final es ingreso, no solo para el equipo, para Kansas, sino para toda la liga, porque al final pues estamos pendientes y en el partido ves a otro equipo y a lo mejor ahí te enganchas y es público nuevo, ¿no? Entiendo para que toda los acuerdos comerciales de la NFL no son por equipo en términos de las transmisiones de televisión, los acuerdos con las cadenas de televisión, sino que son de la liga. Entonces, por eso también el beneficio para la liga. En fin, toda una bendición, quiero decir yo, en la parte económica, Taylor Swift para su novio y para que el no equipo, hace falta mencionar el nombre. Y para la liga. Totalmente de acuerdo, amigo. Y insisto, qué bueno para ambos que puedan capitalizarlo. Yo creo que ambos en los suyos son geniales, ¿no? Ella cantando y él jugando. Y bueno, ahora él también en su podcast, ¿ya lo escuchaste? Ya, una lanita. ¿Y qué tal? Pues no, bueno. que si ya escuchaste el contenido del programa. Debo decirte que no me atrae mucho. Yo traigo otros pendientes de escuchar. Claro. Y no creo que vaya por ahí. Pero bueno, en fin, Carlita, pues un día por ociosidad. Hay que para darle ver si vale los $100,000. A lo mejor yo no soy su tipo de auditorio. Pero bueno, pues mira, felicidades, ¿no? Que nos comparta un poquito. Un poquito, que derrame un poquito. Oye, hablando de derramas, vamos a cambiar completamente de tema. Este hombre ganó... Bueno, primero ganó y luego los perdió. Casi 80 millones debido a sus decisiones financieras. De pronto hablar de dinero nos parecería que hay que tener mucho dinero para poder tocar el tema. Y lo cierto es que desde que empiezas a tener poco, si lo empiezas a cuidar, lo puedes conservar, porque puedes llegar a tener mucho y perderlo con la misma facilidad. Me refiero a Terrell Owens. Él jugó para San Francisco, para los 49ers, para las Águilas de Filadelfia, para los Vaqueros, para los Buffalo Bills, para los Cincinnati Bengals. ¿Y qué ocurrió? Pues que perdió los 80 millones por su carrera, 15 temporadas en la NFL, y él confiesa que puso su dinero, su confianza en las personas equivocadas. Sí. Y por eso se quedó sin el dinero. Demanda a su exagente Drew Rosenhaus por $6.5 millones. Pues simplemente
tú confías, ¿no? Hablábamos ahorita con Marisa Mata, confías, y fíjate que me faltó preguntarle eso en tu contador, y no preguntas qué estás firmando, ¿no? No preguntas a dónde va ese dinero, confías en que alguien está invirtiendo bien eso que estás ganando, porque al final, en su caso, era mucho dinero y tú esperas que te genere más, y resulta que no sabe cómo ni por dónde se le fue. Él, la verdad es que de manera muy sencilla dice que aprendió a hacer su contabilidad debidamente, a no confiar en cualquier persona, obviamente con su dinero, y a mantenerse informado y entender cómo se manejan las finanzas, cómo se presentan tus declaraciones, cómo llega el dinero a tu cuenta y después hacia dónde lo mandas, cosas que de pronto diríamos, pero eso es tan fácil. Pues alguien que gana 80 millones no lo consideró y se quedó sin ellos. Y bueno, tampoco se ha quedado sentado, tiene 2 proyectos nuevos, uno es de ropa deportiva, se llama Prototype 81, Prototipo 81, y también se asoció con una pues muy famosa casa de vinos, la Sorda Family Wines, para crear 81 el vino. Sí, fíjate y que... además, perdóname, apostándole a su número, al 81. Sí, claro, mientras haya un prestigio del nombre, mientras tampoco haya sido eso parte de lo que mal administraste, ¿no? Que es la reputación, que es tu imagen. Yo creo que siempre tienes una oportunidad cuando fuiste una estrella de ese nivel. Claro. Pero bueno, pues habrá que ver cómo se rehace. Yo creo que aquí hay 2 temas importantes. Primero, resaltar la relevancia de la educación financiera, porque independientemente cuánto ganes, nivel. A cualquier nivel, no importa cuánto ingreses, si no tienes educación financiera, es mucho más fácil que lo puedas perder. Oye, 80 millones de dólares. Me recuerdo una película ¿Cómo te deshaces de eso? Que decía cómo perder 30 millones de dólares en 30 días. No creo que de Richard Pryor, creo que era la película, una película cómica, pero la verdad es que el tema es que sí es posible, no es ficción, se puede hacer. Y lo segundo es, que es muy valioso, es pues llegar a un punto en tu vida donde entiendas los errores que cometiste y encuentres pues un incentivo y, insisto, tengas esta posibilidad de que a partir de tu imagen, que yo siempre he pensado que la reputación y la imagen son muy valiosas, pues puedas pues empezar otra vez y ya aprendiste desafortunadamente tus errores, pero bueno, pues sirva el ejemplo para entender que es bien importante conocer estos temas que platicamos aquí en Pesos Centavos USA. Pareciera poca cosa, pero desde el poco dinero que empieces a tener, hay que hacer una buena planeación y a lo mejor llegamos a esos números, pero que se queden con nosotros, no que los pierdas en el camino. Sí, luego tenemos que platicar de Warren Buffett y el interés compuesto para platicar, porque es, aunque sea de poquito en poquito, si lo vas poniendo en el lugar correcto, entonces cambia la historia. Y el factor determinante, el tiempo. Nadie se hace millonario de un día para otro. Vamos a tocar ese tema, ya lo van a ver. Pero por hoy nos despedimos, amigos. Nos despedimos, Carlita. Muchas gracias como siempre. Gracias al auditorio. Nos vemos en la siguiente porque cada peso cuenta y cada centavo vale.